Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre los presupuestos abiertos. Ya estuvimos hablando acerca de los presupuestos cerrados, que bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, son más o menos fáciles de entender, ¿no? Fáciles de definir. Todo lo que definamos va a tener un precio fijo, todo lo que no esté definido, pues no. Y si queremos tener un presupuesto realmente cerrado y un buen presupuesto que no esté sujeto a muchos cambios, tenemos que hacer una buena definición. Ahí venía la parte esta de la consultoría inicial y todo aquello. Pero en esta ocasión vamos a hablar de presupuestos abiertos, un poquito todo lo contrario, es decir, proyectos donde no tenemos el 100% de las tareas definidas, ni tampoco podemos definir al 100%, por supuesto, el dinero a invertir en ese proyecto, ¿no? El coste total del proyecto. Este modelo de presupuesto se ajusta muy bien siempre y cuando pues el cliente tenga una mínima confianza profesional en vosotros. Y es que va a ser fundamental tener una comunicación fluida con el cliente, totalmente transparente, que el cliente pueda supervisar esas tareas que se van realizando y sus costes, por supuesto. Así que no suele ser muy común que una persona, un cliente que no te conoce a ti de nada, pues esté dispuesto, ¿no?, a realizar estos proyectos pues con un presupuesto abierto, ¿no? Normalmente tiene que haber una mínima confianza. Igual tú a él no le conoces, pero bueno, él a ti sí, por lo que sea, conoce tu trabajo, etcétera, entonces confía en ti, sabe que eres un profesional y ya está, ¿no? Eso es lo que importa, que haya confianza. Hombre, nosotros también tenemos que confiar en él, ¿no? Pero aquí, sobre todo, en los presupuestos abiertos, es muy importante que el cliente confíe en nosotros, sobre todo. Bueno, ¿qué necesitamos para realizar estos los presupuestos abiertos? Bueno, pues antes de empezar, ¿vale? Antes de empezar con un desarrollo, con un proyecto de este tipo, vamos a necesitar una primera reunión, ¿de acuerdo? Para recoger información básica y determinar la tipología del presupuesto abierto, ¿vale? Porque luego os voy a comentar que hay ciertas variantes, ¿vale? Pero no necesitamos una superconsultoría, como hablábamos en los presupuestos cerrados, una gran auditoría de cada detalle, pero sí necesitamos, por supuesto, pues una primera reunión para saber un poquito de qué estamos hablando, ¿vale? Vamos a necesitar comunicar al cliente nuestra forma de trabajo. Vuelvo a repetir que esto se va a basar en la confianza y casi diría que es como trabajar en equipo con el cliente, ¿vale? A ese nivel vamos a llegar, ¿de acuerdo? Así que es importante ser totalmente transparentes y hablar de cómo vamos a ir trabajando, ¿vale? Es como si de repente te juntas con un socio para montar un proyecto, pues va a haber comunicación total. Pues esto es prácticamente lo mismo. De hecho, también vais a tener que comunicar al cliente, pues bueno, la forma de pago, ¿no? Cómo vais a trabajar. Se puede hacer de varias formas. Lo típico son bonos de horas, ¿no? Puedes tener un precio hora. Y luego pues hacer bonos, ¿no? Pues de 10 horas, paquetes de 20 horas, lo que sea, ¿no? Y según te va cogiendo, pues igual las horas son más baratas o lo que sea. O puede que quieras poner precios específicos a cada tarea, ¿vale? Porque quieras darle un valor diferente a una cosa que a otra, no solamente por el tiempo que tardas en hacerlo, ¿de acuerdo? Ahí ya un poco vosotros como queráis. Pero bueno, esas son las dos típicas, ¿vale? Bonos de horas o un precio específico por cada tarea que se irá generando. También debemos comunicar al cliente antes de empezar el proyecto un valor aproximado, ¿vale? Siempre que podamos. Es totalmente recomendable. Por eso he dicho en el punto 1 que vamos a necesitar una primera reunión para recopilar algo de información. Así que siempre que podamos, vamos a intentar darle un valor aproximado, ¿de acuerdo? O al menos un mínimo. Hay veces que no es posible, ¿no? Hacer esto o es muy complicado. Igual el cliente necesita un proyecto pues súper a medida y es una especie de casi de aplicación o CRM, imagínate, muy relacionado con lo que tiene él en su cabeza y en su empresa y no tiene nada que ver con otras cosas que haya realizado, ¿no? Ahí va a ser complicado. Pero bueno, normalmente siempre vamos a tener una base de la que partir, ¿vale? Y eso hablaremos ahora luego sobre los tipos de presupuesto abierto, pero por ejemplo, uno de los tipos es el presupuesto parcialmente abierto, donde sabemos que vamos a partir de una base que ya conocemos. Por ejemplo, un cliente que quiera realizar una tienda online, ¿vale? Pues por ejemplo, yo que sé, de vender figuritas 3D, pues nosotros lo que es la parte de la instalación de WooCommerce, la configuración de los envíos, los impuestos, tal, que si quiere categorías, esa base ya la podemos intuir. Prácticamente nos da igual, ¿no? De que sea la tienda, más o menos esa base la podemos intuir y podemos decirle al cliente que, oye, a partir, por ejemplo, de 500 euros ya vas a tener lo que es un sistema funcionando. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todas las tareas, todo el diseño que vaya saliendo o lo que sea, ¿no? Pero siempre tenemos que establecer al menos un mínimo. Y ya sería genial que le pudieras dar un valor aproximado. Oye, mira, las tiendas online que yo he realizado, pues normalmente suelen salir pues entre 1.500, 2.000 euros, algo así, más o menos. En tu caso vas a tener varios idiomas, así que vamos a tener que sumarle algo más. Es posible que lleguemos a los 3.000. Bueno, lo importante es que el cliente tenga algo de información también para poder saber si quiere o no trabajar contigo, ¿no? Así que ese valor aproximado es importante. Otra cosa que tenemos que tener preparada antes de empezar el proyecto es establecer un sistema de control de tiempo. Esto lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Para ser más específicos, para ver alguna herramienta concreta. Pero bueno, lo importante, por supuesto, es
tener un sistema en el que nosotros podamos ir asignando tiempo, que nos vaya contando el tiempo en cada tarea, ¿vale? Y cuándo se ha realizado, también es muy importante esa parte. Lo más básico podría ser una hoja de Excel, ¿no? Pero bueno, hay otras herramientas como Clockify o Toggle, bueno, hay muchas herramientas para poder contar el tiempo y que esté además dividido en proyectos y, bueno, cosas interesantes, ¿no? Lo importante es que tengáis un sistema para contar el tiempo de esas tareas. Y por último, antes de empezar, también es importante que tengáis otro sistema que se base en la comunicación con el cliente. Digo otro porque normalmente, pues al cliente dejarle igual entrar en nuestro Clockify o en nuestro Toggle, pues es un poco rollo, pero sí podemos tener pues un sistema donde el cliente pueda acceder a ciertos informes, ¿no? Que puede ser precisamente, pues como he dicho antes, una hoja de Excel compartida que nos puede generar directamente la aplicación que utilicemos, Clockify, Toggle, etcétera, o bien podemos hacerlo, por ejemplo, en Trello o en herramientas colaborativas, donde podemos ir teniendo pues diferentes tarjetas, imagínate, de cada tarea, con el resumen, con cada una con sus conversaciones, porque esto es importante. Va a haber comunicación dentro de cada tarea. O sea, necesitamos que haya hilos, por así decirlo, ¿vale? Porque dentro de cada tarea, el cliente te va a cambiar, te va a modificar, te va a decir si está ok, te va a añadir cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque como digo, esto se basa en trabajar poco a poco el proyecto, ¿vale? De forma, pues eso, casi colaborativa con el cliente. Entonces, es importante tener un sistema, ya no solo tuyo interno para contar el tiempo, sino también un sistema donde el cliente pueda interactuar contigo en esas tareas y también donde pueda haber, pues, el coste de cada tarea, las tareas previstas a futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez en marcha, una vez que hemos comenzado el proyecto, ¿cómo vamos a funcionar? Bueno, pues lo primero de todo es crear un listado de las siguientes tareas a realizar, ¿vale? Tenemos que crear un listado de tareas y las vamos a ir ordenando por prioridad, ¿vale? Pues una prioridad puramente técnica, es decir, yo no puedo realizar la prueba de pago de la tienda online si no he configurado primero, por ejemplo, pues los impuestos, ¿vale? Entonces, así que podemos establecer prioridades por su naturaleza técnica, pero también podemos establecer prioridades por solicitud del cliente, porque quizás el cliente quiera que su proyecto vaya creciendo poco a poco y a él de primeras lo que le interesa es empezar a poner ahí sus productos y vender, y ya nos ocuparemos más tarde del diseño de la portada o lo que sea, porque él de momento quiere empezar a vender ya y poner links a los productos desde Facebook. Imagínate, es un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir estableciendo ciertas prioridades, ¿vale? Y ese listado tiene que estar ordenado por prioridad. Cuando estemos trabajando en el proyecto, el cliente va a tener que aprobarnos las tareas que realizamos, tanto la propia tarea como el coste de la misma, ¿vale? Y es importante que hagamos esto antes de pasar a la siguiente, o es muy recomendable, ¿vale? Bueno, el cliente puede tener ahí comprados decenas de bonos de horas o lo que queráis, pero es importante que la comunicación sea más o menos fluida y que no de repente realices tareas que te han llevado 15 horas y que el cliente pues igual no sabía ni qué estabas haciendo o no era consciente de que estabas tardando tanto, etcétera, ¿vale? Así que hay que intentar ir poco a poco y cada vez que realizamos algo le informamos al cliente. Si es necesario, pues eso, le pedimos su aprobación. Oye, ha costado esto, tal, pasamos ya a la siguiente, ¿esto te parece bien? Y vamos poco a poco desarrollando el proyecto de esta manera sin que haya sorpresas para el cliente. Esto es muy importante, ¿vale? No puede haber sorpresas, ¿no? Y que el cliente de repente diga, ostras, ¿y esto de dónde sale, no? De hecho, está muy bien que os adelantéis un poco, por así decirlo, y ante cualquier problema que pueda surgir, una tarea que estaba estimada que pudieran ser unas 2 horas para ti o lo que sea, si ha habido alguna complicación, le informáis al cliente, le decís, oye, mira, ha habido una complicación aquí, esto se va a estirar, va a ser más costoso por esto y por esto, ¿vale? Ok, no hay problema, venga, dale, pues, y que lo vaya viendo, ¿vale? Es importante la comunicación, si no, no va a funcionar este método, ¿vale? Si no vais a tener problemas. Y por último, pues nada, una vez que vas avanzando por las tareas, también tendrás que ir añadiendo nuevas, tanto las tuyas propias como las solicitadas por el cliente, ¿vale? Esta es un poquito la base de lo que necesitamos hacer, tanto antes como ya en medio del proyecto. Yo ahora os voy a hablar un poquito de las diferentes tipologías de presupuesto abierto que hay, por llamarlo de alguna manera, y voy a poneros un ejemplo, ¿vale? De cómo sería con cada uno de ellos. Como os decía hace un poquito, tenemos dos formas, o yo veo dos formas principales. Por un lado está el presupuesto totalmente abierto, ¿vale? 100% abierto. Y por otro lado tenemos los presupuestos parcialmente abiertos, que suelen ser un poquito lo más clásico a la hora de pedir un desarrollo, pues bueno, más tradicional, como puede ser el desarrollo de una tienda online o cosas así. Por ejemplo, os viene un cliente que solicita, pues lo que he dicho antes, una tienda online donde vende figuritas impresas en 3D. Tú haces todo lo que te he comentado antes, le comunicas al cliente todo, la forma de trabajo, etcétera, etcétera, te reúnes con él, coges algo de información y tú le das ya un valor aproximado sabiendo que la base, ¿vale?, puede tener ya incluso un coste fijo. Tú le puedes decir al cliente, mira, las primeras 12 horas, los primeros 500 euros,
es este bloque de aquí, este pack, que es configurar WooCommerce, configurar pasarela de pago, los envíos, crearte las categorías, meterte 3 productos de ejemplo, configurar un poquito la base, tendrías ya una tienda online funcionando como quien dice, y ese paquete son 500 euros, ¿vale? A partir de ahí, a partir de que tenemos esa base que funcionalmente funciona, lo que vamos a hacer va a ser ir mejorando, ir añadiendo cosas, diseñando, que si la portada, que si filtros, etcétera. Todo lo que vayamos añadiendo, que ahora mismo no tenemos definido y que poco a poco pues vamos a ir juntos mejorando el proyecto, pues todo eso lo iremos haciendo con bonos de horas, ¿vale? Entonces esto sería un presupuesto parcialmente abierto, donde hay una base a la que tú ya le puedes poner un precio fijo porque no va a cambiar, porque esa configuración inicial de WooCommerce se la va a comer sí o sí, y es a partir de ahí donde empieza el resto del proyecto. Así que yo le diría al cliente, mira, mis tiendas online normalmente pues cuestan entre 1.500, 2.000 euros, algo así más o menos. Lo que es la base son 500 euros, tendrías una tienda totalmente funcional, pero evidentemente luego vamos a querer meterle muchas cosas en diseño, en marketing, comunicación, los emails, filtros, funcionalidades, así que toda esa parte se va al resto del proyecto. Pero por 500 euros digamos que tienes ya la base funcional. Esto además es muy interesante para clientes que quieren, pues eso, hacer un proyecto un poco lean, ¿no? De coger y empezar ya a vender desde el principio y poco a poco ir mejorando su sistema mientras obtienen feedback de los primeros clientes, etcétera. Así que también es muy buena metodología para ellos. La otra opción sería el presupuesto totalmente abierto. Esto ocurre, por ejemplo, pues cuando tenemos proyectos ya un poco más raros donde no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Te viene un cliente y te dice, oye, mira, quiero una especie de CRM para gestionar los clientes y los proyectos de mi empresa, tal, pero claro, no tienes ni idea, ya no solo de los campos que él quiera meter ahora, sino de lo que va a querer en el futuro, ni de qué tipo de relaciones, ni de qué tipo de problemas te van a surgir, pues porque no tienes experiencia con este caso en concreto, ¿no? Así que es muy difícil hacer un presupuesto parcialmente abierto porque realmente no tienes nada de lo que partir, ¿no? Como mucho que de la instalación de WordPress le puedes decir, ¿no? Así que en estos casos directamente partiríamos ya de una base, le podemos intentar decir en aproximado, oye, mira, pues esto menos de 50 horas no creo que te lleve y tal, pero vamos a ir viendo. Bueno, pues hasta aquí un poco cómo funcionaría esto de los presupuestos abiertos y qué implica, pero vamos a hablar de sus ventajas y sus desventajas, es decir, ¿para qué vamos a realizar este tipo de presupuestos con tanta incertidumbre? ¿En qué casos puede venirnos bien? ¿Por qué no hacer un presupuesto cerrado donde va a haber menos sorpresas tanto para el cliente como para nosotros? Bueno, pues uno de los principales motivos es precisamente porque hay clientes con los que directamente no se puede trabajar un presupuesto cerrado. Directamente. ¿Por qué? Por muchas razones. Puede ser que el cliente no tenga demasiado claro lo que quiere. Sí, quiere una tienda online, pero no sé muy bien cómo va a funcionar, no sé muy bien cuáles van a ser los productos que voy a querer destacar, no sé muy bien qué métodos de envío necesito, no sé nada, quiero que me lleves de la manita, confío en ti, muy importante, confío en ti porque eres un profesional y te conozco y tal, y quiero que me lleves de la manita y poco a poco vayamos sacando este proyecto adelante. Igual cuando terminemos el proyecto hay cosas que no se parecen a las que nosotros tenemos ahora en la cabeza, igual han cambiado, pero lo vamos a ir mejorando. Es una relación a largo plazo, ¿vale? Donde poco a poco vamos desarrollando un proyecto juntos. Es una forma de trabajo muy interesante, muy bonita, casi diría yo, porque nos permite crear proyectos donde podemos ir cambiando las cosas como si fuera nuestra propia web. Pensad en vosotros mismos, vuestra propia página web, cómo realmente queréis cambiar cosas cada poco tiempo. Y es algo normal, cualquier persona que tenga un negocio, pues quiere ir cambiando las cosas, quiere ir mejorando las cosas, quiere ir quitándose las cosas que no le sirven. Y eso en un presupuesto cerrado, pues no lo puedes definir desde el principio. Y sin embargo, trabajando de esta manera, con algo más paso a paso, mientras estamos desarrollando, podemos incluso empezar a vender, podemos empezar a tener feedback de algunos de los primeros clientes, podemos ir cambiando cosas, el cliente siente la libertad de poder decirte, oye, mira, estábamos vendiendo esto en portada, vamos a quitarlo, vamos a poner otra cosa. Siempre tenemos la libertad de avanzar y de mejorar. No hay nada que nos restrinja, ¿no? Nunca nos va a venir a la cabeza de eso no estaba en el presupuesto, ¿vale? Entonces tenemos totalmente libertad, tanto para el cliente como para nosotros, que no vamos a sentir que el cliente está pidiendo cosas que no ha pagado, porque vamos a ir poco a poco y siempre vamos a ir con el dinero, entre comillas, por delante, ¿no? O sea, puede pagarnos después de la tarea, pero ya me entendéis, ¿no? Vamos poco a poco por cada tarea. Si el cliente a mitad de proyecto dice, mira, pues oye, al final que no quiero esta web, o cualquier problema que pueda pasar, no pasa nada, porque tú ya has ido cobrando lo que has trabajado, ¿vale? Entonces también es beneficioso en ese aspecto para nosotros. Y realmente esta forma de trabajo
es la forma de trabajo que tenemos con nosotros mismos cuando hacemos un proyecto para nosotros. Así que a nivel del resultado del trabajo es la mejor. Para mí es la mejor forma de trabajar. ¿Qué pasa? Pues que yo no trabajaría de esta forma con cualquier cliente. Por supuesto que no. Pero sí trabajaría de esta forma con buenos clientes, con socios, por supuesto, para mis propios proyectos y en definitiva cualquier cosa que quiero que sea una relación a largo plazo. Si nosotros vendemos el desarrollo web con la intención realmente de coger un negocio, ayudarle y acompañarle a que poco a poco cada vez sea mejor y mejor y mejor y evolucionándolo y cambiándolo, como son realmente el mundo de las páginas web, no es algo estático, si nosotros vendemos eso, esta es la mejor opción. Ahora bien, puede ser, y es perfectamente entendible, que no quieras ningún tipo de relación en ese sentido y que simplemente quieras que el cliente pues venga, te pida una cosa concreta, se la haces y hasta luego. En ese sentido, es mejor definir bien las cosas del principio, hacer un presupuesto cerrado y darle eso. Pero creo que los presupuestos abiertos promueven que nosotros, como desarrolladores, proactivamente queramos ayudar al cliente a mejorar las cosas, como si fuera un proyecto propio nuestro, y por otro lado el cliente siente que realmente le estás ayudando y le estás aportando valor, y además va a sentir como más control, y va a ser más consciente, esto también es importante, va a ser consciente del valor de las cosas, amigo, porque va a ser consciente de que gastas tiempo en reuniones, en llamadas, en estructuras, en cambiar cosas que muchas veces en un presupuesto cerrado quedan como, pum, ahí, bueno, están por ahí, ¿vale? Hay clientes que lo saben, pero no lo saben muy bien, o clientes que ni siquiera le dan valor a esas cosas. Y sin embargo, de esta manera, el cliente va a ver exactamente que estás currando en su proyecto y le va a dar el valor que tiene a las cosas. Otra cosa ya es que le parezca caro o barato tu precio hora o los precios que tengas, pero en cuanto al valor de las tareas que va realizando, va a ser mucho más consciente del curro que lleva a hacer un proyecto, y eso es muy bueno. Así que bueno, voy a dejar por aquí esto. Como ya habréis intuido, esto no se va a quedar aquí, porque esto nos da pie a desglosar muchas de las cuestiones que he tratado en este vídeo en ejemplos prácticos, donde podemos ver cómo funcionan algunas herramientas, como puede ser Clockify, Toggle, etcétera, o cómo podemos crear unos informes, por ejemplo, para el cliente, para tenerle informado, etcétera, etcétera, y de aquí surgirán pues nuevos vídeos, por supuesto. Pero bueno, sobre todo quería que tuvierais una primera impresión de los presupuestos cerrados, del vídeo del otro día, y también de los presupuestos abiertos, ¿vale? Ambos tienen ventajas y desventajas, y diría casi que ambos tienen su propio tipo de público. No es que uno sea mejor siempre, o el otro, sino que hay algunos pues que encajan muy bien con un tipo de cliente y otros pues con otro tipo de cliente. Nada más, dejo esto por aquí, un saludito, hasta luego.